Hola, buenas tardes. Juan Manuel, ¿estás ahí? Sí, Marcelo, te escucho. A Te ver, escucho, parece se que te te ve escucho bien muy y bajito. ya te dejé como anfitrión, ¿me escuchás? A ver, ahora. Sí, te escucho perfecto yo. Muy bien, listo. Bueno, Un bárbaro. abrazo. Ok, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Se ve bien ahí la presentación en PowerPoint, ¿no? Sí, se ve, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, antes de comenzar la clase, una aclaración nada más respecto de el parcial del día jueves. En principio, bueno, para todos los que son la enorme mayoría, que son los que van a rendir presencial, vamos a tener un cuestionario habitual de los que hacíamos siempre antes de la pandemia. Normalmente, ustedes lo que se van a encontrar son con 5 preguntas. Básicamente son preguntas que dan oportunidad de desarrollo. Van a disponer de unos 90 minutos para contestar esas 5 preguntas. Así que, digamos, lo único que les sugiero es que, por supuesto, manejen bien su tiempo de tal manera de brindar una cierta armonía en las contestaciones, en el sentido de que no haya, por ejemplo, una o dos que sean desmesuradamente largas y después terminen faltándoles el tiempo para contestar el resto o contesten telegramas. Insisto en la idea de que las preguntas son preguntas amplias para que hagan desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno se encuentra con que responden realmente en una forma extremadamente sintética. He visto exámenes en los que no pasan de 3 o 4 renglones por respuesta. Y después, cuando vienen a la revisión, dicen, pero no tengo nada mal. Es que no tenés nada. Es que esos 3 o 4 renglones, por supuesto, como no escribiste nada, no hay nada que corregir. No obstante, eso es insuficiente como para evaluar, digamos, la comprensión y el conocimiento del tema. Entonces, traten de dividir su tiempo, procurando darle un desarrollo, no digo exhaustivo porque no podrían, pero un desarrollo suficiente a cada a cada uno de los interrogantes, ¿no? Por supuesto, dentro de los interrogantes puede estar, por ejemplo, el caso Berbisky, que es un caso que ustedes tienen que conocer porque es lectura obligatoria, ¿no? Y en cada uno de los supuestos que les toque, por favor, es cierto que en ocasiones ustedes estuvieron estudiando bastante y a veces pueden saber del tema más de lo que se está preguntando, pero lo que deben hacer es contestar primero lo específico y si les sobra tiempo, proveer información adicional. Tampoco computa absolutamente nada contestar algo que no se preguntó, o sea, volcar extenso párrafo con algo que no tiene que ver estrictamente con lo que se preguntó. Eso tampoco da puntos ni permite aprobar el examen. O sea, lo que hay que contestar es exactamente lo que se preguntó. Aunque parezca que estoy diciendo una serie de cosas que son absolutamente obvias, la verdad es que cuando se dan las revisiones nos encontramos con que vienen a pedir que se revise algo escrito en este sentido, pero yo escribí otra cosa. Bueno, pero no era lo que se te preguntó. O sea, que escribiste otra cosa no computa como punto para aprobar. En cuanto a los exámenes, tengo una lista de 15 personas que por distintos motivos van a rendir por Zoom. En este caso, los adjuntos y yo vamos a tomar por Zoom
más o menos a la misma hora en la que van a estar rindiendo el examen presencial. En el caso de estas evaluaciones orales, como siempre que se hacen evaluaciones orales, en general las hemos hecho en los recuperatorios, los que le brindamos es la oportunidad de que el primer tema lo elijan ustedes, o sea, que preparen un tema y entonces estén en condiciones de, para superar los nervios naturalmente que genera una presentación oral, que puedan empezar, digamos, con un tema que conozcan, que manejen, que no les traiga inconvenientes. Por supuesto que esta ventaja, que es elegir el tema, implica que realmente el tema lo sepan. Si no saben el tema que eligen, realmente es muy difícil que puedan avanzar en el examen. Una vez que exponen durante unos minutos el tema que eligieron, entonces se harán preguntas más o menos similares a las que se hacen en la evaluación escrita, es decir, le vamos a ir preguntando algunos temas de otras unidades, de otras bolillas distintas de las que eligieron, como para tener una idea clara de que están en condiciones de aprobar más o menos lo mismo que pasó con sus compañeros que tuvieron que escribir. Nada, eso. A partir de la hora que se les va a fijar, se va a indicar en cada caso, ya se asignan en el campus, van a estar asignados los grupos de personas que rinden con cada uno de los docentes y cuál es el horario. Bueno, entonces, ahora vamos a... Sí, en principio tengo entendido que se va a rendir cada comisión en el horario de cursada. O sea, los que cursan a las 3, y los que cursan 18:30, 18:30. Esto es lo que me informaron en principio, que va a haber aulas disponibles en cada uno de los horarios. En cuanto a los que rinden oral, en principio van a rendir a las 3. Tengo entendido que el doctor Arriola ya me confirmó que era a las 3, yo voy a estar a las 3, creo que el doctor Bombini va a estar un momentito después, creo que 3:30, 4, y todavía no tengo la contestación de Caparelli, tal vez la tenga ya Roberto Manuel, no sé si la publicó en el campus o no, porque no lo pude ver, pero en principio los orales van a ser más o menos en esta hora de esta franja horaria, que va a ser el momento que vamos a tener disponibles los Zoom. Bueno, y pasamos entonces ahora al tema que teníamos previsto para hoy, que se vincula con el llamado tipo culposo o imprudente, y que por cierto es un tema de esos que han ido ganando terreno. Cuando digo esto me refiero básicamente a que la fenomenología de hechos imprudentes o culposos se ha multiplicado. Vemos que ocupa una cantidad de casos muy importantes en la tarea de la justicia penal, y que de alguna manera podría pensarse que esto es una consecuencia directa de la idea de que hoy por hoy, como decía Ulrich Beck, vivimos en una sociedad de riesgos, ¿no? El mundo moderno tiene muchas ventajas respecto de épocas pretéritas. Por cierto, estamos viviendo con la expectativa de vida más grande de la humanidad, más larga de la humanidad. Estamos viendo cómo, si bien no se puede decir que se hayan superado ni estemos cerca de sistemas de pobreza estructural, bueno, se está viviendo una situación en la que esa expectativa de vida más larga se asocia naturalmente no solo a las mejoras en la medicina, sino a las mejoras en la calidad de vida en general. Y estas mejoras de calidad de vida en general se vinculan en muchas ocasiones con la convivencia con distintas tecnologías que nos facilitan las cosas, ¿no? Sin embargo, muchos de
muchos de los avances que han provocado que vivamos del modo que vivimos hoy y por el tiempo que vivimos hoy, tienen incita la posibilidad de que se concreten distintos accidentes en esas actividades riesgosas, distintos resultados que en algún caso van a tener interés penal y en otro no. Pero el universo de conductas imprudentes que llegan habitualmente a tribunales, uno podría decir, se vincula, bueno, con muchas de las cosas que están en esta primera imagen, ¿no? El tema de la conducción imprudente es un tema que provoca una cantidad enorme de hechos que pueden tener significación penal por día. Esto va desde conducir no prestando atención o como ven allí, conducir sin tomar medidas de seguridad. Allí ven una moto cargada directamente con una familia, que ya no solo es que está sobrecargada y con un conductor que difícilmente pueda mantener ante la más mínima circunstancia fuera de lo común el control de ese rodado, sino que tampoco tienen, por ejemplo, cascos, ¿no? para protegerse. Es decir, no cumplir con las reglas de tránsito, no cumplir con las medidas de seguridad para circular. Bueno, ahí ven otra imagen que se vincula con lo que sería una mala praxis médica, pero las malas praxis en todas las profesiones pueden suceder, ¿no? Y allí también ven como, por ejemplo, están trabajando, en este caso limpiando, pintando, sin también cubrir con las medidas de seguridad necesarias para desarrollar la actividad, ¿no? Los riesgos del trabajo muchas veces también terminan proveyéndonos de conductas que pueden o no tener interés penal. Y es importante prestar la atención a esto, porque la verdad es que cuando uno mira qué es lo que está pasando sectorizadamente, por ejemplo, fíjense, delitos contra la vida, ¿no? Por supuesto, el peor atentado contra la vida es el homicidio, es decir, que implica la cercenación de la vida, el daño definitivo irreversible del bien jurídico vida. Y cuando uno mira cómo evoluciona esto, bueno, ahí tienen un cuadro que responde a lo que sería principios de la década pasada, y ven, por ejemplo, en homicidios dolosos, las cantidades como para 2009 teníamos una cifra bastante alta que después fue bajando y recién para 2013 se fue recuperando, pero lo que me interesa marcar singularmente aquí es que fíjense que mientras que en los homicidios dolosos hubo en un momento una baja y después transitoriamente una suba, veremos con datos más actualizados que esto ha bajado, son menos que los imprudentes. O sea, fíjense que, por ejemplo, para 2013, cuando había 1.295 homicidios dolosos, hubo 1.575 homicidios imprudentes o culposos, hablando siempre ceñido a la provincia de Buenos Aires. Y a diferencia de los dolosos, donde se observó en algún momento una pronunciada baja, los homicidios culposos siguen subiendo. De todas maneras, allí ese gráfico se detiene en un momento en el que hubo una suerte de pico y de alguna manera se podría decir que terminó generándose algunas modificaciones legales y
intensificándose las campañas de prevención, y tal vez debido a ello, cuando uno mira datos más recientes, por ejemplo, estos datos sí son muy recientes, son datos de los últimos 2 años de los que disponemos de estadística, es decir, 2019 y 2020, fíjense cómo estamos. A mí me llamó la atención un poco la cifra de 2020 de culposos, que bajó y bajó bastante. Creo, lo especulo simplemente, esto puede haberse debido al encierro, ¿no? A la pandemia. Es decir, los meses duros que se bajó notablemente la circulación de vehículos en el tránsito, y la adopción por mucha gente de modalidades de teletrabajo, etcétera, me parece que han influido en que 2020 significó una baja bastante importante respecto de 2019 en lo que serían los homicidios culposos. Así y todo, aún con esa baja tan pronunciada, igual, en 2020, en la provincia de Buenos Aires, hubo más homicidios culposos que dolosos. Insisto en esta idea porque desde el punto de vista estadístico uno diría, mira, tenés más probabilidades de que mueras en un accidente de tránsito o a partir de una conducta que se realizó sin querer matarte, que la posibilidad de que alguien se cruce y te pegue un tiro. Por supuesto que no le deseo esto a ninguno, sino simplemente el punto sería que fíjense que si uno seguía por el número de IPP, en 2019 tuvimos 918 IPPs, IPP quiere decir investigación penal preparatoria, tuvimos 918 IPPs por homicidios dolosos, y en 2020 919. ¿no? Resultado de esto, tuvimos 954 fallecidos en 2019 y un poco menos, 941 fallecidos en 2018. La tasa media de muertes entonces en la provincia en 2019 fue 5,49 homicidios dolosos por cada 100.000 personas y 5,36 homicidios dolosos por cada 100.000 personas. Por supuesto que no puede ignorarse que esto se distribuye en una forma muy desigual. Digamos, esa tasa puede ser muchísimo más baja en algunas zonas y muchísimo más alta en otras. Fíjense que si uno mira la distribución de estas 919 IPPs que se dieron en el año 2020, en particular estos 941 fallecimientos, lo que podemos determinar es que 808 de esas muertes fueron en el conurbano, La Plata y Mar del Plata. Digamos, en la zona del conurbano y las 2 ciudades más grandes y más importantes del interior de la provincia. Ellos concentraron casi toda la fenomenología de homicidios dolosos. Fíjense que hubo solo 133 homicidios dolosos para todo el resto de la provincia. En cuanto a quiénes son las víctimas, bueno, el 84,7% de los muertos han sido hombres y el 15,3% han sido mujeres. Conforme a las estadísticas oficiales del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, del 15,3% de fallecimientos que corresponden a mujeres, un 65,3% han sido femicidios. Es decir, esto demuestra cómo la cantidad de femicidios es muy importante dentro de los casos de homicidios dolosos que tienen por víctima a una mujer.
La estadística de 2020 no cuenta todavía con el nivel de detalle que pudimos tomar de la de 2019, por eso no podemos hacer similar análisis. Pero bueno, lo interesante es ver a partir del dato estadístico cómo los homicidios culposos siguen siendo los más numerosos en la provincia de Buenos Aires, al punto que superan a los homicidios dolosos. Y por eso entonces uno se encuentra con esta situación que decíamos, que en las últimas décadas se ha incrementado el interés por el estudio y la regulación de los tipos imprudentes o culposos. La verdad es que cuando uno mira las primeras décadas de desarrollo de la teoría del delito, prácticamente a los años 30 hasta los años 40, la atención estaba focalizada básicamente en la estructura del tipo doloso. Y se podría decir que recién por esa época empieza a prestarse mayor atención al delito imprudente, y la verdad es que en las últimas décadas la biblioteca dedicada a los tipos imprudentes ha crecido y mucho, ¿no? Y esto, insisto, es porque ha crecido la fenomenología. Desde el punto de vista de la recepción en los códigos, digamos que la tipicidad imprudente podría tener, digamos, dos formas de ser regulada. Uno sería un sistema de número abierto y otro sería un sistema de número cerrado. La verdad es que en la actualidad prácticamente todos los códigos que están dentro de nuestra órbita de vinculación estrecha, es decir, todo el mundo occidental, los códigos siguen un sistema de número cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema de número cerrado? Que están expresamente previstas cuáles son las conductas en las que se admite una responsabilidad penal a título imprudente o culposo. En cambio, un código con número abierto es un código que prevé una fórmula que permite inferir que todos los tipos penales pueden ser cometidos tanto en forma dolosa como en forma culposa. Los últimos dos ejemplos de regulaciones de esta naturaleza han sido derogadas en tiempos más o menos recientes. El Código Federal Mexicano, en su artículo 8, parágrafo 2, contenía una fórmula de sistema abierto, y también lo tenía el viejo Código Español, Código Penal Español, que rigió hasta el año 1995. Lo tenía en su artículo 565, en el que decía, textual, el que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare dolo, constituiría delito, será castigado con pena de prisión. Es decir, esta fórmula del 575 decía que en el caso de que cualquier conducta de las que describía el código fuere cometida con imprudencia temeraria, podría recibir castigo de prisión menor. En el nuevo Código Penal Español, regente desde el año 1965, el artículo 12 establece un sistema de números clausos, y dice exactamente lo contrario, dice: las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Y esto, en realidad, pareciera que es lo más lógico, porque por más que existiera la fórmula general, uno podría decir que hay conductas que estructuralmente, como está diseñado el tipo, son incompatibles con la fórmula imprudente, aunque exista una cláusula general como era el 565 del Código Penal Español antiguo. Esto se veía en la vieja discusión española cuando se daba el ejemplo de la estafa, ¿no? La estafa es una figura que requiere
en una suerte de secuencia vinculada, que primero se despliegue un ardid, una mise en scène. Este ardid debe provocar un error en el sujeto pasivo. En función de ese error, el sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial voluntaria que le provoca un perjuicio. Entonces, el primer requisito fundamental es que hay que realizar un ardid. Y digamos, los ardides no se despliegan por imprudencia, ni leve ni temeraria. El ardid implica pensar el cuento del tío que va a llevar a que la víctima se equivoque y me entregue la plata. Eso no se hace sin querer hacerlo, eso no se hace por una mala selección de medios para un fin lícito, sino que eso se hace con dolo. En general se suele decir, la estafa es un tipo que solo admite el dolo directo. Probablemente en parte especial van a ver que hay alguna tesis minoritaria que postula la posibilidad de que haya dolo eventual en la estafa, pero no es la fórmula de consenso. Entonces, frente a la posibilidad de consagrar un sistema de número abierto, esta ha sido dejada de lado porque, al fin y al cabo, lo que se demuestra es que solo algunos tipos admiten la posibilidad, algunas conductas admiten la posibilidad de ser realizadas en forma imprudente y entonces aplicarles en función de ello una pena. Así que lo que tenemos ahora es vigente una circunstancia en la que nuestro código prevé una X cantidad de conductas que admiten la responsabilidad penal a título imprudente. Cuando uno habla del tipo culposo, antiguamente Carrera decía que la culpa era la voluntaria omisión de diligencia, ¿no? Más modernamente, autores como Verdugo, Arroyo, Ferré, García, Serrano y Terradillos dicen, bueno, la conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero que por falta de cuidado o diligencia debida causa su efectiva lesión. Ustedes recordarán que ya cuando estudiaron el primer estrato de la teoría del delito, estudiaron la acción, vieron la discusión entre el concepto de acción causalista y el concepto de acción finalista, y la explicación de que más allá de la falta de correspondencia entre la voluntad y el resultado que se daba en la conducta imprudente, se terminaba afirmando que la conducta culposa era una conducta tan final como la dolosa, que lo que había pasado simplemente era que para lograr el propósito buscado, se había incurrido en una mala selección de medios, y esa mala selección de medios habían provocado un resultado que no se había querido. Cuando uno se dirige a nuestro código, no hay en la parte general una norma que nos dé un concepto del tipo culposo o imprudente. No hay una norma que se refiera específicamente a la culpa, pero a la modalidad culposa, pero tampoco la hay respecto de la modalidad dolosa. Es decir, que en eso el código vigente no ha tomado partido en la parte general. Sin embargo, esto no quiere decir que el código no provea una idea más o menos clara acerca de cómo se configura la conducta culposa.
Y cuando uno recorre la parte especial, lo que se va encontrando es que hay distintos tipos penales, culposos o imprudentes, en los que se hace mención a una determinada forma o modalidad de llegar a producir el resultado no querido. En algunos casos, en un solo tipo, están reunidas todas las posibles modalidades culposas que trae el código. En otros casos menciona una o dos o tres. Básicamente podríamos decir que son 4 las formas en las que el código se refiere a la tipicidad culposa, ¿no? Y estas 4 formas son la imprudencia, la negligencia, la inobservancia de los reglamentos y deberes a cargo y la impericia. Cuando uno se refiere a la imprudencia, digamos que implica un hacer de más, es decir, un exceso en el actuar. Es llevar adelante algo peligroso que el mandato prohibía. En cambio, la negligencia es exactamente lo contrario, es hacer de menos, es una falta de actuación, es no haber puesto de manifiesto el cuidado que el mandato imponía. La inobservancia de los reglamentos y deberes a cargo es un supuesto en el que justamente el reglamento fija una sede precisa a lo que hay que hacer, determina adecuadamente en qué consiste la exigencia que importa una determinada actividad. Y la impericia sería cuando se actúa de una forma que no es respetuosa con las reglas del arte que se trate. Digamos, en este caso, cuando hablamos de la lex artis, estamos hablando de un autor que lleva adelante profesionalmente una actividad. Por eso se suele decir que los casos de impericia son casos de delitos especiales culposos, y entonces lo que hace el autor es no respetar las leyes del arte. Es decir, si es un médico, no opera en la forma en la que se ha protocolizado debe llevarse adelante esa operación. Si se trata de un ingeniero o un arquitecto, no ha seguido las reglas del diseño, las reglas del cálculo que corresponden para establecer, por ejemplo, la resistencia de una determinada estructura. Entonces estamos hablando de algo que se realiza en forma profesional y que la conducta no se ha ajustado a los cánones establecidos para su desarrollo dentro de esa actividad. Desde otro punto de vista, se suele decir que entonces los tipos imprudentes lo que significa son quebrantamientos de deberes genéricos de cuidado o deberes específicos de cuidado. La prudencia y la diligencia son deberes genéricos de cuidado, la pericia y la observancia reglamentaria serían deberes específicos de cuidado. Cuando decíamos que hay en la parte especial algún tipo penal que recoge todas las modalidades y otros recogen solo algunas, el caso que se suele mencionar como que recoge todos es el artículo 84. El artículo 84 prevé el homicidio culposo. Y lo hace en los términos que allí ven, el homicidio culposo ha sido modificado varias veces en los últimos años. La última reforma importante que tuvo es del año 2017, que además incorporó el artículo 84 bis, que ahora lo vamos a ver,
pero creo que todos somos más o menos conscientes que la ocurrencia de algunos casos que han tenido una gran trascendencia pública, que involucraron muertes en el marco del tránsito vehicular, han llevado al legislador a modificar el homicidio culposo, ¿no? Cuando yo estaba en el grado, como están ustedes ahora, la pena en realidad era hasta 3 años, y ya en la década anterior, digamos, se elevó a 5, o sea, hoy el homicidio culposo tiene una pena de prisión que es de 6 meses a 5 años y una inhabilitación especial, en su caso, de 5 a 10 años. ¿Para quién? Para el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Como ven, las 4 modalidades, imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia, están previstas en el primer párrafo. Además, este primer párrafo, que comprende la situación del llamado homicidio simple, en el segundo párrafo incluye como circunstancia agravante o severizante el hecho de que hubiere más de una víctima fatal como consecuencia de la actividad. En ese caso, el mínimo de la pena sube de 6 meses a 2 años. Es decir, que cuando, producto de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, se causare la muerte a otro, hubiere más de una víctima por esa conducta, entonces si causare la muerte a otros, la pena va a ser de 2 a 5 años. En el año 2017 se modificó y entonces ahora tenemos un tipo específico, el 84 bis, de homicidio culposo por conducción imprudente. Es decir, que todos estos casos que tenemos en el 84, digamos, son casos que en principio no serían los de conducción imprudente. Para los de conducción imprudente ahora tenemos este 84 bis. Que fíjense que directamente tiene por mínimo el mínimo agravado del artículo 84, o sea, el mínimo es de 2 años, sin necesidad que haya múltiples víctimas. O sea, cuando se trata del tránsito vehicular, de la conducción imprudente, basta una sola muerte para tener 2 años de mínimo, va de 2 a 5 y la inhabilitación se mantiene de 5 a 10, dice, al que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Es decir, que no estamos hablando nada más de automóviles. Cualquier vehículo con motor que sea conducido en forma imprudente, negligente o antirreglamentaria y producto de ello haya una muerte, pena de 2 a 5 años. ¿Y qué más? Bueno, este tipo básico, que ya es un tipo calificado respecto del 84, ya está puesto en términos del 84 segundo párrafo la pena, sin necesidad de tener el mismo resultado, por lo que es más severo que el 84 segundo. El segundo párrafo de este 84 bis trae una serie de circunstancias severizantes o agravantes, calificantes de la conducta básica del primer párrafo. Y entonces allí la pena va a ser llevada de 3 a 6 años. ¿Cuándo va a haber esta pena de 3 a 6 años?
cuando se den las circunstancias previstas en el párrafo anterior. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el conductor se da a la fuga o no intenta socorrer a la víctima. Dice, siempre y cuando no incurriere directamente en un 106, que es un abandono de persona, no es otra tipicidad autónoma. Dice, o el conductor estuviese bajo los efectos de estupefacientes, o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de los conductores de transporte público, o de 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Fíjense una cosa, como al conductor de transporte público, al conductor profesional, al chofer, al taxista, al remisero, se les tiene un grado de tolerancia mucho menor que a cualquier otro conductor no profesional. Fíjense que mientras que la tolerancia desde el punto de vista contravencional en muchos lugares, inclusive aquí, es hasta 0,50, es decir, los 500 miligramos de litro, por litro de sangre de alcohol, o sea, tenés que pasar los 500 miligramos para cometer contravención, sin que hubieras hecho nada más que manejar. Eso que para los demás es contravención, producida la circunstancia generadora de la muerte, tiene pena de 3 a 6 años el conductor profesional con solo 0,50, mientras que se necesita 1 gramo por litro para los demás conductores. Es decir, con la mitad de la ingesta de alcohol ya está dentro del calificante. También fíjense que se agrava si estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora por encima de la máxima permitida en el lugar derecho. O sea que si ustedes van a 80 por un lugar donde está permitido ir a 40, el solo hecho de ese exceso de velocidad lleva a la pena de 3 a 6 años y nos saca del esquema de 2 a 5. ¿Qué más? Si se condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o se violare la señalización del semáforo o las señales, perdón, y se me fue. Y también trae una fórmula que es muy interesante porque muchas veces se habló de que nuestro código no hacía una referencia expresa a la culpa temeraria. Y aquí sí se refiere a la culpa temeraria, y también agrava cuando fueren más de una de las víctimas fatales, ¿no? Pero en este 84 bis incorporado en 2017, nos encontramos con una norma en la parte especial que hace referencia entonces a la culpa temeraria. Sí, tiene razón acá Bernardo, en el caso de los conductores profesionales no deben haber ingerido absolutamente nada de alcohol para cometer infracción. Es cierto. Es correcta la observación de Bernardo. Y fíjense entonces que no pueden consumir, y si consumen hasta o más el famoso 500 miligramos, ya están dentro del severizante. Bien, y quería decirles entonces que presten atención a que aquí entonces aparece una norma que hace referencia a la culpa temeraria, que muchas veces ha sido mencionada como el factor que por su falta de normativización llevaba en algunos casos a utilizar la modalidad de llamado dolo eventual para ocuparse de este tipo de casos, ¿no?
De hecho, en el año 2014, el anteproyecto de la comisión que presidió Zaffaroni proponía que el homicidio culposo tuviera una pena de hasta 8 años, no estos 6, sino hasta 8, con la idea de que, digamos, el tope de la modalidad culposa se correspondiera con el piso de la modalidad dolosa. Digamos, 79 prevé de 8 a 25 para el homicidio simple, entonces se proponía que el homicidio culposo tuviera hasta 8. Y esa era una forma también de quitar del medio de la discusión. De hecho, ese anteproyecto proponía dejar afuera expresamente de la discusión el tema del dolo eventual, no reconocer el dolo eventual, pero sí reconocer la culpa temeraria. Y ustedes, supongo que en estos días que pasaron, habrán visto un poco la discusión esta del deslinde entre, digamos, culpa con representación, culpa temeraria, y dolo eventual, ¿no? como límite de deslinde, y habrán tomado conocimiento de que, bueno, hay para la parte de la doctrina que justamente niega al dolo eventual, ¿no? Y sostiene que, al fin y al cabo, lo que queremos llamar dolo eventual no es más que supuestos de culpa temeraria. Pero bien, esa es la norma. Dijimos, ya cuando hablábamos la semana pasada de tipo y tipicidad, que hay una estructura propia del tipo doloso y hay otra estructura propia del tipo culposo e imprudente y otra estructura diferente para el tipo omisivo. Esta estructura del tipo imprudente se puede presentar de distintas maneras, como pasa con las otras en materia de teoría del delito. Ya ustedes van teniendo en claro a medida que vamos avanzando cómo cada modelo explicativo provee su propio diseño, su propia estructura, ¿no? Pero sin perjuicio de que, por supuesto, seguimos utilizando la estructura que explica Zaffaroni. Me parece que es bastante interesante desde el punto de vista de la facilidad explicativa esta propuesta que hacen Verdugo, Arroyo, García, Ferré, Serrano y Terradillos Basoco. Es un grupo de profesores españoles que tienen un muy buen libro de lecciones de Derecho Penal Parte General, y ellos hablan entonces del tipo imprudente concebido, digamos, como un tipo estructuralmente propio y distinto del doloso, cuyo injusto, dicen, está constituido objetivamente por la producción del resultado típico, consecuencia de una acción que infringe el deber normativo de cuidado, y en lo subjetivo, por la capacidad individual de prever efectivamente el peligro de realización del resultado típico. Es decir, cuando hablamos de tipo imprudente, estamos hablando de una conducta que ha sido infractora de una norma de cuidado, que ha provocado un resultado que es objetivamente imputable a la realización de aquella conducta en quebranto. Entonces, cuando hablamos de la infracción de la norma de cuidado, obviamente tenemos que determinar en qué consiste esta norma, este deber de cuidado, y el resultado tiene que ser algo previsible o cognoscible para el autor. Y para imputar objetivamente el resultado a esa infracción de la norma de cuidado, a esa creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, lo que tiene que mediar es una relación causal entre infracción y resultado. La infracción tiene que consistir en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado,
Y el resultado tiene que ser la realización del riesgo que se procuraba evitar mediante la norma de cuidado respectivo. La creación de riesgo jurídicamente desaprobado, naturalmente, se vincula con el principio del riesgo. Cuando hablamos del principio del riesgo, siguiendo, digamos, la formulación de mayor consenso, que es la que hizo Roxin, digamos que en principio no podemos soslayar que hay un riesgo socialmente adecuado. Es decir, cuando nosotros hablamos de un riesgo socialmente adecuado, lo que estamos diciendo es que sabemos que convivimos con actividades riesgosas, que no estamos dispuestos a hacer desaparecer el riesgo por vía de la no realización o el no uso de lo socialmente riesgoso, y en ese marco estamos a su vez consintiendo que, si bien vamos a tomar una serie de medidas tendientes a reducir la posibilidad de que los riesgos se concreten, algunos de todas maneras van a suceder. Sabemos que van a haber accidentes y estamos dispuestos a convivir con los accidentes. No estamos dispuestos a dejar de llevar adelante la actividad riesgosa. En un confronte de costo-beneficio, nosotros decidimos que los beneficios son tanto mayores que los costes, que estamos dispuestos a asumir los costes. A veces lo que el día a día ofrece es una suerte de olvido de esto. Y pareciera que estamos queriendo buscar responsables de cada resultado, ponerlos en cabeza de alguien, como si la realización del resultado no hubiera sido algo socialmente adecuado. Sé que esta idea puede sonar un poco difícil de asimilar, pero en el fondo esto es así. Digamos que si nosotros decidimos utilizar automotores, decidimos usar motos, coches, camionetas, decidimos utilizar aviones, decidimos utilizar barcos, sobre todo de gran porte, cruceros, etc., nosotros sabemos que, como sociedad lo sabemos, que este tipo de actividades son actividades riesgosas. Se muere muchísima más gente pisada por un coche que por tiros que quisieron matarla. Se muere muchísima más gente pisada por un coche que por tropezar con otro peatón. Si nosotros decidiéramos eliminar el tránsito vehicular, bajaríamos ostensiblemente la cantidad de muertes y lesionados que tenemos año a año por nuestros automotores. Y sin embargo, nadie plantea que el tema es: volvamos al estadio previo a la existencia de los coches. Volvamos a andar todos a caballo o a pie. No. Entonces, utilizando esos elementos riesgosos y utilizándolos en la forma más prudente posible, cumpliendo todos los reglamentos fijados para tratar de minimizar los resultados, igual se van a producir. Igual va a haber resultados
producto de la actividad. Claro, a estos resultados los llamamos accidentes o casos fortuitos. Y estos resultados, accidentes o casos fortuitos, no son resultados que nos interesen penalmente. Entonces, el riesgo socialmente adecuado no tiene interés penal. Si la actividad de la que hablamos, en lugar de incrementar el riesgo, disminuye el riesgo, entonces tampoco estamos frente a un riesgo que nos interese desde el punto de vista penal. ¿Cuándo comienzan la mirada del derecho penal sobre el principio del riesgo? Cuando nos encontramos en aquellos supuestos en que el resultado se corresponde con la afectación de un riesgo que estaba dentro del marco de esfera de protección de la norma. Entonces, fijamos una norma protectiva, una norma de disminución de riesgo, y lo que pasó fue que el resultado está dentro de esta esfera de protección. La conducta que se realizó entonces quebró, digamos, el deber de cuidado, implicó no cumplir con ese mandato y entonces afectar dentro de la esfera de protección. Esto lo vemos singularmente en los tipos culposos y nos interesa porque una de las consecuencias claras que tiene es la siguiente. Si la conducta que produjo el resultado, el quiebre de la norma que produjo el resultado, no se vincula con la esfera de protección de la norma, entonces ahí no hay una posibilidad de atribución del resultado, una posibilidad de imputar objetivamente el resultado a la conducta. Si alguno todavía está despierto, está diciendo, qué lío, no entendí nada, ¿no? Es así, den señales de vida, alguien que diga que sí o que no. Y sí cuesta un poco comprenderlo. No, yo mucho no entendí, profe. Bueno, me alegro entonces de que quede claro de que no era nada claro. ¿Cómo sería el asunto? Imagínense lo siguiente, ¿no? Imagínense por un momento que por ejemplo, que el jueves se presentan a rendir su examen, ¿no? Y en lugar de ser un clásico estudiante argentino, son, no sé, estudiantes japoneses. Entonces, que tienen una presión y una tolerancia al fracaso en el examen absolutamente baja. O si quieren, para que parezca algo más importante, porque lo del jueves no es tan importante, es un accidente, es una evaluación parcial más, imagínense que están, no sé, justamente en Alemania o en Japón o alguno de los países en los que cuando tienen 18 añitos y están terminando la secundaria, tienen que rendir un examen de admisión universitaria y conforme como les vaya en ese examen, ustedes van a poder ir a la facultad o no, e incluso tal vez puedan ir a la facultad y de acuerdo a su nota no puedan estudiar la carrera que soñaron que iban a seguir. Los excluyen de la carrera directamente. Es decir que ese examen es un examen del que depende su proyecto de vida. Digamos, y esa es la explicación de por qué ese examen genera tantos problemas en estos países, ¿no? Entonces imagínense que van a dar ese examen
¿no? Y les va mal. Y acaban de ser notificados de eso. Y entonces salen de la facultad y directamente se tiran debajo de las ruedas del primer auto que venía circulando por el frente, ¿no? Se suicidan tirándose debajo del coche, porque les fue mal en ese examen. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dijo recién? Bueno, a ver, ¿cómo se vincula? Imaginemos que ese coche que viene circulando justo por enfrente del edificio de la facultad, donde debía circular a 40 kilómetros por hora, viene circulando a 50 kilómetros por hora. Entonces, digamos, el complejo a resolver es el siguiente. El conductor viene manejando un poco más rápido de lo permitido y tenemos a alguien que muere siendo atropellado por su coche. Entonces, en ese contexto, ¿podríamos hablar de la responsabilidad del conductor por la muerte del estudiante porque manejaba a 50 kilómetros por hora en lugar de a 40? ¿Qué opinan? ¿No eran 30 kilómetros más de lo permitido? No estoy hablando de la norma del 84 bis que dice que agrava la situación cuando maneja más de 30 kilómetros por encima de lo permitido. Sí. No es el 84 bis, claramente. Acá había que manejar a 40 y él manejaba a 50. Pero la pregunta es, este conductor que venía manejando por enfrente de la facultad a 50, ¿a ustedes les parece que puede ser responsable de homicidio culposo del alumno que se tiró debajo de las ruedas del auto cuando cruzaba? No, claramente que no. No. No, porque se hubiera muerto igual si viene a 20. Porque se tiró. Ajá. Sí, pero eso se determinaría. ¿Están todos de acuerdo en que no? Si el alumno se tiró abajo, fue suicidio. O sea, más allá de que el conductor se pasó por 10 kilómetros, por 10 de velocidad. Uh-huh. ¿Y cómo se determina que es un homicidio o un suicidio, perdón? La intencionalidad de la persona, de la víctima. ¿Cómo se acredita? Acá fíjense, algunos de ustedes, hasta ahora, digamos, todos más o menos estaban de acuerdo en decir que no había posibilidad de responsabilizar a título imprudente a este conductor. Y la verdad es que la mayoría de las respuestas que dieron recién, hablando de que con menor velocidad igual se producía, no digo que sean incorrectas, lo que estoy diciendo es que parecieran llevar las cosas al plano del análisis de lo que se llama el comportamiento alternativo ilícito. Pero esto, desde el punto de vista que lo estamos viendo, no se vincula tanto con el comportamiento alternativo ilícito, es decir, esa idea de decir, mire, no importa
que estaba creando un riesgo jurídicamente desaprobado, porque si no lo hubiera creado igual pasaba. Esa sería la idea del comportamiento alternativo lícito, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, no es que no sea una forma de ver las cosas admisible, pero en el punto que estamos hablando, que en realidad lo estamos vinculando con el problema de la esfera de protección de la norma, parece más acertado, digamos, lo que puso en el chat Lucía, que dijo, el riesgo lo crea el alumno. Entonces, ¿por qué? Porque está apuntando allí a la médula del problema. Es decir, ¿cuál es el riesgo jurídicamente desaprobado que se concreta en el resultado? La idea de que no puedo manejar por ahí a más de 40 kilómetros por hora se vincula con mantener al automotor, digamos, dentro del ámbito de dominio pleno del vehículo. Dentro del grado de respuesta óptima frente al imprevisto. Ahora, ¿es el riesgo de ir a 50 por hora el que provocó la muerte? Como dijo Lucía, no. El riesgo que se concretó es el de haberse tirado debajo de un coche. Si vos te tirás por debajo de la rueda de un coche en movimiento, hay un alto riesgo de que te lesiones gravemente o mueras. Entonces, el riesgo que se concreta en ese hecho es el riesgo que puso el alumno, no el que puso el conductor. ¿Se entiende la idea? El riesgo que se concretó no es el riesgo que se procura evitar con la norma. No es el riesgo que está dentro del ámbito de producción de la norma, sino que el riesgo que se concreta es un riesgo que está dentro de otro ámbito de protección de otra norma, que es, no es prudente tirarse debajo de los autos en movimiento. Esta es la idea. Entonces, esfera de protección de la norma sí nos interesa en el ámbito de lo culposo. ¿Qué más nos interesa? Que nos puede interesar en lo culposo, pero también puede interesar desde el punto de vista de la imputación objetiva del comportamiento doloso. La creación de un riesgo no permitido, o el incremento de un riesgo permitido. Y esto es un poco lo que tratamos de poner de manifiesto en esta gráfica. Si ustedes miran con atención esto, digamos que ven que hay un segmento verde y un segmento, digamos, rojo. Dentro del segmento verde, delimitado por una línea pespunteada y a mitad de cuadro, dentro del segmento verde tenemos, por un lado, el riesgo permitido y el deber de cuidado. Y también esos circulitos, lo que expresan es que aún dentro de ese segmento, dentro de ese espacio, que es el espacio del riesgo permitido y el espacio del deber de cuidado, en ese espacio, aún cumpliendo con todo, tomando todos los deberes de cuidado para evitar resultados se producen. Esos son los circulitos blancos, son resultados. Pero esos resultados son resultados que no le interesan al derecho penal. Esos resultados son accidentes o casos fortuitos. Tenemos ahí personas que mueren, pero no tenemos interés penal. Yo sé que esto
es chocante a veces porque uno se encuentra con que el familiar del muerto quiere la cabeza de alguien. Quiere la cabeza de alguien. Alguien tiene que pagar porque hay dolor. Pero hay casos en los que no hay nadie penalmente responsable. Puede ser civilmente responsable, pero no penalmente responsable. ¿Por qué? Porque es simplemente la realización del riesgo jurídicamente aprobado. Aprobado. Es un accidente. Los que peinamos canas, lo que vemos es que cada vez hay, digamos, una intolerancia social al accidente más alta. Cuando yo era chico, se tomaba con otra naturalidad la realización del accidente. Ahora parece que no queremos que nada sea accidente, pero tampoco queremos dejar de tener la actividad que provoca los accidentes. Entonces ahí hay un problema. Esto no quiere decir que no haya muchísimos homicidios culposos producidos por la introducción o la creación de riesgos jurídicamente desaprobados, o por el incremento de riesgos permitidos, por supuesto, y cuando se da esto tiene que haber responsabilidad penal, pero cuando no, no. Y esto parece a veces difícil de asimilar. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de delito? O a veces no de delito, simplemente de contravención. Porque el resultado, en el culposo, es lo que se ha dado en llamar un componente del azar. ¿Por qué? Porque la realización es la que ha terminado de delimitar el interés de la conducta para el derecho penal. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de creación de riesgos jurídicamente desaprobados que no concretaron los resultados y por lo tanto no le interesaron al derecho penal. Y no es que no fueron riesgos jurídicamente desaprobados, y no es que no fueron incrementos de riesgo permitido. Fueron situaciones riesgosas, y como no se produjo el resultado, el derecho penal no llegó. Yo puedo ser un conductor de una irresponsabilidad temeraria y de pronto puedo ir por una calle a 150 por hora. Y sin embargo, por esas cosas que tiene la vida, resulta que manejé a 150 por hora y no pisé a nadie, ni me estrellé. No rompí nada, no lastimé a nadie. Y iba a 150 por hora. ¿Eso es jurídicamente indiferente? No. Eso, por lo menos entre nosotros, todavía sigue sin ser delito. No es delito manejar a una velocidad realmente disparatada en una ciudad. Pero que no sea delito no quiere decir que no sea nada. ¿Qué va a ser? Va a ser una contravención. Va a ser un delito en pequeño. Yo puedo cruzar el semáforo en rojo y no lastimar a nadie. De milagro, pero no le hice nada a nadie. ¿Eso quiere decir vamos a cruzar semáforos en rojo? No. Es decir, no es que no pasa nada. Pero vamos a tener una contravención, que es la de cruzar el semáforo en rojo. Y si cruzando el semáforo en rojo choqué a alguien, entonces ya voy a tener un daño. Y si lastimo a alguien, voy a tener una lesión. Y si lo mato, voy a tener un homicidio culposo. Y ese daño o lesión o muerte van a ser de interés penal, ya no contravencional.
¿Por qué? Porque el componente del azar se concretó. Apareció el resultado y delimitó la tipicidad imprudente. Termino entonces este cuadro. Entonces, cuando hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ese riesgo jurídicamente desaprobado puede ser el que provoque el resultado. Y cuando entre el riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado hay una relación de causalidad y hay previsibilidad o cognoscibilidad, entonces podemos hablar de un comportamiento imprudente, de un delito imprudente o culposo. ¿Y qué más puede haber? Puede haber otra cosa que es, perdón, a ver qué dicen acá, o sea que para que solo va a ser relevante el resultado para poder determinar la tipicidad imprudente. El resultado va a ser el que termina de cerrar el interés penal del asunto. ¿Por qué? Porque si no hay resultado, no habiendo tipo de pura imprudencia, digamos, no hay interés penal. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más ven ahí en el gráfico? Que a veces, muchas veces, la conducta es una conducta que involucra no solo mi deber de cuidado, sino que involucra el deber de cuidado de otro. Por eso allí viene el deber de cuidado 2. Entonces, ¿cómo influye el deber de cuidado 2 respecto del deber de cuidado 1? Bueno, influye condicionado por el principio de confianza. ¿Qué es lo que nos dice el llamado principio de confianza? Que cuando estoy en medio de la actividad compartida, no integra mi deber de cuidado la verificación de que el otro respeta su propio deber de cuidado. Yo puedo actuar respetando mi deber de cuidado y confiando en que el otro hace lo mismo. Si yo estoy manejando frente a la facultad, a nuestra facultad, que en la esquina tiene un semáforo. Yo vengo circulando por la diagonal y cuando llego a la esquina tengo la luz verde que me habilita el paso. Y veo que por la transversal está circulando un coche. Ese coche tiene de frente la luz roja, por lo tanto, él debe frenar. Mi deber de cuidado para cruzar la calle no incluye que tenga que verificar, previo a cruzarla, que el otro respete el semáforo. Yo cruzo confiando en que el otro va a respetar el semáforo y va a frenar. ¿Se entiende? Si el principio de confianza no interviniera, sería francamente paralizante
de toda la actividad conjunta. Imagínense que si yo no pudiera pasar hasta ver que el otro frenó en rojo, tendría que frenar al llegar al verde, con lo que además frenaría el que viene atrás, que tendría que frenar a esperar a que yo pase. Y estaríamos todos en la esquina chequeando y recontrachequeando que cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, y entonces no haríamos nada. Ninguno. Entonces, insisto, el principio de confianza implica que yo no debo incorporar a mi deber de cuidado la verificación de que el otro cumple el suyo. Yo actúo conforme a mi deber de cuidado, confiando en que el otro respeta su propio deber de cuidado. ¿Y lo puedo respetar siempre? Digamos, ¿lo puedo invocar a ultranza? No. Si yo tengo una exteriorización objetiva de que el otro no va a respetar el deber de cuidado, entonces debo reajustar mi deber de cuidado a esa representación. ¿Qué quiere decir? En el mismo supuesto, si yo veo que alguien viene en la transversal a alta velocidad y tocando bocina, yo no puedo seguir adelante aunque tenga el semáforo en verde diciendo, no, se supone, yo confiaba en que iba a parar. No, porque me estaba exteriorizando justamente que él no iba a parar, que pasaba algo por lo que no iba a respetar su deber de cuidado, no iba a frenar ante el rojo. Entonces yo no puedo cruzar libremente y generar el choque y decir, yo actué conforme al principio de confianza, yo tenía la luz verde y él tenía la luz roja. No, me van a decir, no, a usted le habían dado una señal muy clara de que pasaba algo por lo que no iban a respetar la luz roja. Así que usted no puede decir que tenía confianza, usted debió ajustar su deber de cuidado, darse cuenta que el otro no respetaba el suyo e incrementar el propio, frenar para evitar el choque. ¿Se entiende? Entonces, así, digamos, entre riesgos permitidos, creación de riesgos jurídicamente desaprobados, producción de resultados e incidencia del principio de confianza, juega el análisis general del tipo imprudente. Seguramente mañana, que tienen que trabajar casos y van a terminar la explicación, podrán ver esto mismo en la explicación que da Zaffaroni, en el PowerPoint que tienen disponible en el campus, van a ver estas estructuras. Esta es la estructura de la explicación de Zaffaroni en el modelo finalista en los años 80, y esta es la estructura de la tipicidad legal culposa en el modelo nuevo, cómo juega la gravedad de la culpa para distinguir la culpa no temeraria inconsciente de la no temeraria consciente, la temeraria inconsciente y la temeraria consciente, y el dolo eventual. Todo esto está obviamente en el manual, y los supuestos de atipicidad legal culposa. Así que, bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que vimos hoy? Guillermo, no. Doctor, fue muy... Emilio, perdón, se cortó. Digo que no, que fue muy claro. Ah, bueno, muy bien. Fenómeno. Entonces, les deseo lo mejor para el jueves. A los que me toca tomarle oral, bueno, los veré entonces el propio jueves, y el resto rendirán presencial en la facultad. Nos vemos entonces, suerte. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.